Bueno, no sé si se me ha escuchado. Lo que quería decir era, primero, agradeceros por la invitación a estar con vosotros aquí esta tarde y, por supuesto, tanto a la organización como a todas las personas que nos están escuchando, ¿no? y que nos irán en los próximos días. Como decía, voy a intentar ajustarme a los 15 minutillos que nos habéis dado de tiempo y bien. Bueno, en primer lugar, pues presentar nuestra asociación, la Asociación 14 de Abril, en el que llevamos trabajando en la costa de Granada desde hace algo más de 15 años, de una forma más o menos organizada, y que tiene como finalidades la investigación, la difusión y, por supuesto, la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas en nuestra comarca, y especialmente ligada a dos sucesos, ¿no? En primer lugar, la lucha guerrillera que se genera tras el triunfo del golpe de Estado de 1936 en la comarca, y muy especialmente, que fue el objeto del surgimiento de nuestra asociación, los sucesos ligados a la toma de la ciudad de Málaga en febrero de 1937 y la huida y masacre de la población que huía por esa carretera, entre las que se encuentran muchísimos hombres y mujeres que vivían, eran convecinos nuestros y que sufrieron pues tanto la persecución que en ese momento se generó sobre una población civil indefensa como la represión que posteriormente se desató. El ámbito de trabajo de nuestra actuación, de nuestra asociación, inicialmente fue este que veis aquí, que es el ámbito de la 23 División Republicana, que se extendía entre como veis aquí, entre el Mulhacén y la costa de Granada, que fue bueno, el ámbito donde la población de la costa quedó encuadrada militarmente y donde desarrolló la mayor parte de las actuaciones, porque no olvidemos que desde febrero de 1937 este frente se queda establecido y continúa prácticamente sin tocarse hasta el final de la guerra civil. Bueno, el ámbito de los que hablo, que es desde el Mulhacén hasta desde Sierra Nevada, en el Mulhacén hasta la costa de Granada, evidentemente tiene unas características idóneas para el desarrollo del senderismo y en este momento pues así se hace, ¿no? Sierra Nevada es una de las zonas con mayor afluencia de visitantes y muchos de los paisajes y de los lugares que se visitan habitualmente desde el Veleta hasta el Mulhacén pues son escenarios de la guerra de España, ¿no? Y en ese ámbito es donde hemos estado trabajando. Como antes se ha comentado, Santiago ha comentado, todo el trabajo que llevamos realizando en esta zona se ha plasmado en varios libros. Esta trilogía que veis aquí, Por la libertad del pueblo, La guerra de la Sierra de Lújar y La guerra de la posguerra, y un cuarto libro, que es este, en el que lo que documentamos es precisamente la contraofensiva republicana que estuvo capitalizada por la Brigada Internacional. Dentro de esos libros, pues lo que podemos encontrar es, en primer lugar, la localización de todas las posiciones que ahora mismo quedan vestigios en el territorio, que son esos puntitos que veis ahí. Es un trabajo muy exhaustivo que nos ha llevado casi 10 años bueno, pues de andarnos la sierra, de inventariar cada una de las posiciones o de los restos que quedan ahí, de documentar a partir de los datos existentes en los archivos históricos y de las imágenes que todavía podemos obtener sobre el territorio, lo que ocurrió allí, y también hay un apartado en el que hemos incluido por algún material que hemos ido encontrando, como este anillo, la munición que todavía queda en esa zona. Y por supuesto, las historias vitales de la gente que vino a luchar aquí, no solamente la gente que participó directamente desde nuestro país o desde la comarca, sino también los voluntarios internacionales que vinieron a esta zona. Y por supuesto, su estructuración en los paisajes y en los territorios donde ellos estuvieron luchando. Una segunda parte de la documentación pues tiene que ver con la represión, ¿no? Y el mapa de fosas que veis ahí de la provincia y especialmente la gran concentración de fosas que podéis ver en la zona que es objeto de nuestro ámbito, da a entender muy claramente la represión que siguió tanto durante las acciones bélicas como en la posterior finalización de la guerra de España. En el documento se hace mención especial pues, a los principales hitos desde el punto de vista militar y de la represión, como decía,
Y ese trabajo de divulgación, primero de investigación y después de divulgación, se complementa con un documental que está disponible en YouTube, Hasta pronto hermano, la Brigada Internacional en las de Bandar, y una exposición, que en este momento precisamente hoy que se clausura en Castellón, Taro y Capa en el frente de Málaga, las fotografías de la Brigada Internacional, donde recogemos las fotografías que tomaron Gerda Taro y Robert Capa precisamente en el avance de las tropas internacionales para intentar proteger la retaguardia de la población que huía por la carretera de Málaga a Almería. Bueno, todo ese trabajo de investigación y de difusión se complementa, por supuesto, con los senderos. ¿Y por qué estos senderos? Los senderos que nosotros hemos estructurado tanto en visita a pie como en visita en vehículo, ¿no? Para hacer accesible esa interpretación del territorio al mayor número de personas posible. Bueno, ¿por qué hablamos de un eje de senderos desde nuestro punto de vista? En primer lugar, porque creemos que es una parte, una metodología muy didáctica y muy fácil de implementar, que organiza el territorio y que lo dota de significado. Ese territorio, que es el lugar donde nosotros pasamos la mayor parte de nuestras vidas, donde tenemos un sentimiento de pertenencia, pero que muchas veces no sabemos, no conocemos qué es lo que hay detrás, qué es lo que estructura ese territorio ni lo que nos cuenta. La organización de ese territorio a través de un sendero y dotarlo de significado para nosotros es el principal elemento que tiene, o el principal interés que tiene el constituir una red de senderos. En segundo lugar, porque son infraestructuras que cada vez están más demandadas. Hay un incremento muy notable de la población hacia el ocio y hacia la ocupación, hacia las zonas del territorio. Y eso posibilita que ese territorio pueda ser interpretado hacia esa población o ese público que no es militante, que no conoce la historia ni la memoria de lo que allí ocurrió, y nos permite acercarnos a ella. Y a partir de ahí construir un nuevo relato histórico. No olvidemos que la memoria, por supuesto, es una lucha política. Y esa lucha política tiene lugar también en el territorio. Y si ese relato histórico que está ligado al territorio no se marca desde los posicionamientos históricos y memorialistas que nosotros defendemos, evidentemente se va a ocupar con otro relato distinto o una revisión de ese relato, ¿no? Por eso la importancia para nosotros de la constitución de los senderos. Y finalmente, porque son lugares de aprendizaje. Cualquiera que haya trabajado en los colegios, en los institutos, o simplemente haya hecho educación ambiental en el campo, sabe la capacidad que tienen estos lugares como evocadores del pasado para abrir el diálogo y el aprendizaje directamente sobre el territorio. Por todo esto, nosotros hemos planteado la necesidad de los territorios. Cuando yo hablaba de darle significado al territorio, pues esto, que no es más que una carretera anodina por donde posiblemente pasamos en coche, pues bueno, detrás de eso está la imagen de la historia de quienes pasaron con anterioridad ante nosotros. En este caso, en el caso de la desbandada, donde pasaron miles de personas acribilladas, como sabemos, por las fuerzas sublevadas y por las fuerzas extranjeras. Cafetería en Almería guarda el recuerdo de los refugiados que estuvieron allí padeciendo las condiciones tan miserables en las que fueron recibidas, ¿no? Entonces, esa visión, esa otra visión que nosotros hacemos del territorio, es la que se puede estructurar con el relato que existe en el territorio. De todos los senderos que nosotros hemos organizado en base a esos casi 60 kilómetros de frentes que hay entre el Mulhacén y la costa, simplemente voy a hacer unos pequeños matices a dos de ellos. Dos que hemos seleccionado por el interés que puede tener histórico y también vivencial, ¿no? Uno de ellos es la célebre operación de liberación de los 300 prisioneros republicanos que se encontraban en el castillo de Carchuna. Carchuna es un pueblecito, como veis ahí, en la costa de Granada, y que fue objeto de una operación de comando en el que se liberaron a estos 300 prisioneros asturianos a través de una acción que fue muy celebrada, en la que participaron algunos miembros de las brigadas internacionales, pero mayoritariamente guerrilleros españoles. Esa operación permitió liberar a los prisioneros y pasarlos al bando leal a la República sin apenas bajas en esta operación. Este suceso, pues bueno, pues permite visitar la zona y permite visitarla pues desde las zonas donde podemos ver las posiciones republicanas,
podemos encontrar graffiti y en diferentes estructuras en las que se muestra la impronta que dejaron allí las personas que estuvieron allí trabajando. Quedan aún restos materiales de la zona donde se ocuparon las líneas de fuego, y por supuesto tiene el interés paisajístico y también ambiental, porque esta zona además es una zona SEC, una zona de especial conservación dentro de la Red Natura 2000, que es algo de lo que siempre marcan los senderos, y los senderos no solamente son una estructuración del territorio desde el punto de vista histórico, sino que tienen otra serie de variables y de características que lo hacen muy interesante para su visita. En este caso, por supuesto, el interés paisajístico y el ambiental, ¿no? Bueno, incluso en algún momento, en este caso, se planteó la posibilidad de que el castillo de Carchuna, precisamente por esta historia y otra ligada a él, porque luego fue un centro de tortura en el que fueron detenidas muchas de las personas, una de ellas ligada a la guerrilla, otras que no tenían nada que ver con ella y que padecieron aquí tortura y malos tratos. Algunos de ellos fueron fusilados posteriormente y hechos desaparecer. Y creemos que es un lugar adecuado para el Centro de la Memoria de la Desbandada. De hecho, así hubo una proposición de ley que el Parlamento de Andalucía así lo aprobó. Desgraciadamente, la actual alcaldesa de la entidad local, bueno, no solamente no está por apoyar esto, sino que además ha cerrado el castillo y no permite ningún tipo de actividad ligada a esto, ¿no? El segundo de los senderos de los que os quería hablar es el sendero que está en la misma falda de Sierra Nevada, en el que desde Capileira se puede subir a través del autobús que durante la primavera habilita el camino hasta la misma base del Mulhacén, y de donde podemos ver pues las posiciones, tanto la del ejército sublevado como la del ejército gubernamental, y recrear algunas de las acciones principales que tuvieron allí, especialmente las de la intervención de las brigadas internacionales en marzo de 1937, en el que afianzaron esta posición y liberaron la mayor parte de los pueblos que se encontraban aquí. En las características de esta zona, que está casi a 2.700, 2.800 metros de altitud, ha hecho que muchas de las estructuras se preserven y que se puedan ver simplemente en un vistazo ahora mismo con cualquier herramienta de fotografía aérea, ¿no? Y lo que ha hecho que muchas de las estructuras se encuentren muy bien conservadas. Además tiene el atractivo, pues, de ser Sierra Nevada, con el interés paisajístico y ambiental que tiene, del Parque Natural y el Parque Nacional, y permite ver todavía algunas de las zonas en las que estuvieron toda esta gente y las condiciones tan terribles que padecieron durante el invierno de febrero de 1937, ¿no? La ruta, además, como he comentado, se puede hacer con un vehículo que proporciona durante la primavera el parque, y la senda se puede hacer bajando, en situación subir hasta el Alto del Chorrillo, a 2.700 y pico metros, y hacer la senda bajando, que en cualquier caso no tiene muchas dificultades. Es una visita que creo muy interesante desde el punto de vista histórico, también ambiental, paisajístico, y, bueno, y en general, pues estos dos senderos son los que planteo. Sin ser exhaustivo, y por dar ya paso al siguiente ponente, lo que yo quisiera hacer es una pequeña reflexión sobre los senderos, dónde estamos y qué sería necesario para sacar adelante este tema. En primer lugar, creo que este tema es imprescindible recuperar el patrimonio físico ligado a la guerra de España y la lucha contra la dictadura allí donde sea posible. Allí donde queden patrimonio por inventariar, por estudiar, es necesario localizarlo, inventariarlo y organizarlo a través de senderos e integrarlo en la red, como antes se ha comentado. En segundo lugar, dotar a esos senderos de infraestructura necesarias para la visita, es decir, aparcamientos, accesos adecuados y también de interpretación, paneles, centros de interpretación, folletos, guías audiovisuales, y como cualquier otro sendero de los que actualmente están disponibles. Sería también interesante incorporar la temática memorialista a los senderos ya existentes. En este momento hay senderos que son visitables, tienen otra temática y que se puede incorporar la temática memorialista a ellos. Incorporar los senderos como parte de la oferta de ocio y aprendizaje de los municipios, incluyéndolos en la programación formativa y cultural de los centros de enseñanza y de las actividades culturales, es decir, que formen parte más de la oferta de ocio, pero también cultural de los municipios, en los folletos, en las programaciones anuales, y fomentar ese uso de infraestructura a través de programas de dinamización locales a lo largo de todo el año.
esto quienes trabajamos en temas de educación ambiental, pues conocemos, utilizar esos senderos pues para que durante todo el año existan actividades en esa zona, desde teatralizaciones, concursos fotográficos, jornadas ambientales, charlas de protagonistas que estuvieron allí, es decir, convertir esa infraestructura en un lugar vivo y una infraestructura que durante todo el año cumpla la función que tiene, que es la de recuperar la memoria histórica. Y allí donde sea posible, pues lograr el apadrinamiento del sendero por alguna organización local. Es fundamental incorporar dentro de cada una de las zonas las organizaciones locales, ¿no? Que no sean organizaciones externas al territorio, sino que sean organizaciones locales, las que promuevan ese y si es posible que lo mantengan o lo mantengan, lo tengan vivo, ¿no? Y finalmente, como una propuesta, pues sería organizar al menos una vez al año y con carácter general una actividad en cada uno de estos senderos, que se vayan fijando anualmente, en el que el resto de las organizaciones podamos visitarlos, conocerlos y además pues, extender su conocimiento al conjunto del país. Esto sería un poco, creo yo, como digo, sin ánimo de ser exhaustivo, pero sí al menos las grandes líneas pues, de trabajo por donde creemos que podrían ir estas cuestiones, ¿no? Y bueno, yo no sé si he ido muy rápido o no, pero en fin, esto es un poco lo que quería plantearos y luego si queréis pues podemos intentar seguir hablando.